Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Paola Guerrero y soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. El día de hoy vamos a hablar sobre el estándar número 6 o exámenes médicos ocupacionales. Entonces, gracias a la autorización, estamos grabando esta sesión para que quede en YouTube. Listo. Entonces, por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Ay, a ver aquí. Es listo. Bueno, buenos días. Entonces, hoy vamos a hablar de exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos ocupacionales hacen parte del contexto del SST. Entonces, vamos a hacer un recordatorio, un recorderis rápido de qué es seguridad y salud en el trabajo. Entonces, de acuerdo con la Ley 1072 de 2015 y la Resolución 312 de 2019, nos dice que debemos implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo unos requisitos mínimos. ¿Cómo cumplimos esos requisitos mínimos? Con tres pilares principales. ¿Cuáles son esos tres pilares principales? La seguridad industrial, la higiene industrial y la medicina preventiva y del trabajo. Entonces, con estos tres pilares cumplimos la prevención de accidentes y enfermedades laborales, que finalmente es lo que quiere la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Prevención de riesgos laborales. Cada uno de estos tres pilares tiene una misión. Entonces, la seguridad industrial, por ejemplo, verificar, hacer inspecciones, tener todo el tema de elementos de protección personal o protección individual. Seguridad industrial también es todo lo que tiene que ver con orden y aseo de nuestro lugar de trabajo. Entonces, que no hayan cajas, que no haya obstrucciones por ahí en los elementos de emergencias, que también tienen que ver con la seguridad industrial. Entonces, si tenemos camilla, botiquín, extintor en nuestros negocios, en nuestras droguerías, eso es la seguridad industrial. La higiene industrial, hablamos de un orden y aseo, ¿cierto? En seguridad industrial, pero en la higiene industrial sí tiene que ver con aseo o más bien limpieza. Tiene que ver con la limpieza de nuestro entorno de trabajo. ¿Cómo así no es lo mismo? No. La higiene industrial se refiere más al tema de la iluminación. ¿Qué tan iluminados estamos o qué tan poco iluminados estamos? Que, por ejemplo, o el tema del ruido. Entonces, si tenemos mucho ruido o poco ruido, si hay material particulado, si estamos cerca a una fuente que emite, digamos, temas de material particulado. Por ejemplo, cuando están construyendo los edificios, a veces se nos contamina un poco ese ambiente, ¿no? Esa es la higiene industrial, ¿sí? Que a veces decimos, no, como dice industrial, eso no me toca a mí. Sí, sí nos toca a nosotros como droguerías, como comercio, como microempresas que son. Entonces, ¿tenemos que controlar eso? Claro que sí. ¿Que es un poco más difícil? Sí, pero pues lo podemos hacer. Y también lo que nos trae el día de hoy es la medicina y preventiva y del trabajo. Esta medicina preventiva no solamente es el examen médico ocupacional, hace parte de esa medicina preventiva, pero que también es medicina preventiva. Todo lo que tiene que ver con capacitación. Entonces, lo que ustedes están haciendo hoy, capacitándose, dedicándole tiempo a ese conocimiento. También que es medicina preventiva, todo lo que tiene que ver con pausas activas. Entonces, las pausas activas son obligatorias para los trabajadores. En 2025, yo es que 2015, 2025 nos trajo una nueva resolución que vamos a hablar de ella. Entonces, de los exámenes médicos ocupacionales también. Entonces, tenemos que hablar de medicina preventiva y del trabajo que hace parte capacitación, pausas activas y los exámenes médicos ocupacionales, que hoy vamos a hablar de eso. Ah, bueno, yo me adelanté. Entonces, también medicina preventiva y del trabajo son las capacitaciones, el plan de trabajo anual, las jornadas de salud, los estudios de puesto de trabajo, las estadísticas.
Entonces, ¿cada cuánto nos enfermamos? ¿Cada cuánto nos da gripa? ¿Nos da gripa o no nos da gripa? ¿O qué prevalece en nuestras droguerías, por ejemplo? No, por el contrario, somos muy sanos, ¿cierto? Que por lo general pasa eso con ustedes. Ustedes son una población muy sana. Listo, tenemos eso, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ay, ¿qué le pasó acá a esto? Bueno. Listo, medicina preventiva es eso. Entonces, no solamente es el examen médico ocupacional, sino también tenemos esas otras temas de control en medicina preventiva. Hoy, ¿qué nos trae los exámenes médicos ocupacionales? Y como les decía, en 2025 salió mucha legislación para seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál es una de ellas? La resolución 1843 de 2025 en el mes de septiembre deroga la resolución 2346 de 2007. ¿Sí? Entonces, la 1843 compila esa 2346 y nos indica las evaluaciones médicas ocupacionales que debe realizar el empleador público y privado en forma obligatoria. Entonces, aquí nos dice obligatoria. Es obligatorio que el empleador público o privado haga las siguientes, mínimamente, las siguientes exámenes médicos ocupacionales. Evaluación médica ocupacional o de preingreso. ¿Sí? Antes de ingresar a nuestra labor, debemos hacer todo el tema de la evaluación médica ocupacional. Ahí es que la voy a poner a prueba. Así la ponga a prueba, tiene que hacerle un examen médico de preingreso o preocupacional. ¿Listo? Para poder identificar temas de salud y que pues tengamos la prevención de esas condiciones médicas con las que viene la persona. Evaluación médica ocupacional periódica, programadas o por cambios de ocupación. Entonces, esto se ve mucho en empresas muy grandes que de pronto algún operario cambió y pues estaba estudiando todo el tema y lo ascendieron al tema administrativo. Ahí debe haber un examen periódico o bueno, de cambio por ocupación. Ustedes, por ejemplo, deben tener una periódica. ¿Cada cuánto? Cada año, por el nivel de riesgo que ustedes tienen, que es una exposición que es invisible. ¿Cuál es esa exposición? El riesgo biológico. Entonces, ustedes están expuestos a ello. Por eso hay que hacer un examen periódico anual. Evaluación médica postocupacional o de egreso. Entonces, es muy importante que ustedes realicen la evaluación de egreso. A veces, ay, es que salimos peleando con esa persona, no nos quiere contestar, todo el tema. Ustedes preocúpense por entregarle su cartica de examen médico de egreso. ¿Listo? Es muy importante que esa persona se haga su examen médico de egreso. ¿Listo? Sean las condiciones que haya salido la persona. El empleador deberá ordenar, y esto ya nos lo dice la 1843 en la nueva resolución, que el empleador debe ordenar la realización de otro tipo de evaluaciones médicas ocupacionales, tales como posincapacidad. No quiere decir que por tuve una gripa y tengo que hacerme un examen posincapacidad, no, pues ahí no hay bolsillo que aguante, ¿cierto? Pero estas posincapacidades son cuando la persona tiene o tuvo una incapacidad mayor a 30 días. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque esa persona estuvo allá pues en el hospital, todo el tema, bueno, en su casa, recuperándose tal vez de una fractura y demás. Entonces es muy importante que nosotros como empleadores identifiquemos si esa persona puede seguir haciendo sus labores o no. Entonces es muy importante ese examen posincapacidad. Hay otro que es por reintegro. Resulta y pasa que la persona se fue, denunció a la droguería o al negocio y dijo, no, lo que pasa es que ellos me despidieron de X o Y manera y no estoy de acuerdo, bueno, todo el tema. Y el ministerio decide que tiene que hacer un reintegro.
Entonces, debemos hacerle el examen médico de reintegro laboral. ¿Listo? Reintegro o retorno laboral. Y un seguimiento o control. Esto pasa cuando, por ejemplo, digamos, hablemos del de la persona fracturada en la pierna. Esta persona tuvo esta fractura y ahora está haciendo terapias. Entonces, esas terapias duran 30 días, 30 o 40 días, no sé. Bueno, hay que hacer un control después de esas terapias para identificar si el trabajador quedó bien o no. Bueno, esas terapias por lo general son más largas, ¿no? Dan no sé, pueden ser meses, 6 meses. Tenemos un caso de una persona que se estaba jugando fútbol, tuvo la lesión y fueron 6 meses que él estuvo en terapia, que no pudo pues hacer sus funciones porque pues él trabaja, la persona trabaja en construcción y pues teníamos que hacerle un examen de seguimiento y control. ¿Listo? También si el trabajador se ha ausentado por más de 90 días, ¿sí? Entonces puede que esa persona no deme una licencia no remunerada porque X o y esa personita se fue 3 meses. No sabemos qué estuvo haciendo, no sabemos si estuvo en otro trabajo, no sabemos si tuvo un accidente por allá en el viaje que tenía. Entonces, es muy importante que hagamos ese tipo de exámenes médicos ocupacionales. ¿Listo? Sí, puede que la persona no, estaba bien, llegó normal, pero fueron 90 días. Cuando pasan esos 90 días, debemos hacer el examen como si hubiese entrado nuevamente a trabajar. Listo. Seguimientos de los exámenes médicos ocupacionales. Muy importante. Tuvimos una reunión la semana pasada, o el lunes, hoy es jueves, la semana se ha pasado volando. Y esa persona nos comentaba, no, lo que pasa es que la persona, ay, se me fue, perdón. La persona se fue a comprar algo a la tienda, se incapacitó y bueno, pues yo qué hago? No, pues hay que hacerle un seguimiento, ¿cierto? Entonces la persona llegó, se hizo su examen médico pos incapacidad, revisamos, ¿cierto? Revisamos, ustedes tienen que revisar el examen médico ocupacional y verificar el estado de salud en que ingresa a trabajar la persona, sea por una incapacidad o un proingreso o un posincapacidad, bueno, o demás, o un reintegro. Entonces tenemos que revisarlo, verificar la evolución de los estados de salud de los empleados. Para eso es el examen médico ocupacional. Venga, cómo ingresé, cómo ingresó la persona, ingresó bien, ingresó más o menos, bueno, qué hemos hecho para no empeorar su situación y demás. Verificamos. Realizar actividades de promoción y prevención. Ah, bueno, no es que, bueno, ustedes la verdad son la población más sana que hemos tenido, pero hay empresas en que todos tienen una recomendación médica y es, por ejemplo, visitar al nutricionista. Ah, bueno, venga, usted ya fue a su nutricionista. En el examen médico de ingreso me dice que usted debe tener un control de peso. Ah, bueno, no, sí. No, yo ya fui, yo ya estoy en el gimnasio. Aquí en la droguería nosotros implementamos el tema de caminar media hora, que almorzamos y vamos a caminar media horita, un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son actividades de promoción y prevención. Bueno, eso es lo que quieren los exámenes médicos ocupacionales. Ahora, hay unos exámenes complementarios que nos están pidiendo por medio de la Secretaría de Salud. ¿Cuáles son esos? Unos exámenes de anticuerpos, hepatitis, hemograma, perfil lipídico, glicemia, KOH de uñas. Bueno, qué les piden a ustedes? Sobre todo temas de hepatitis, KOH de uñas. ¿Por qué? Porque ustedes suministran, ¿cierto? Algo que la persona va a consumir. Entonces, hay que hacernos ese tipo de examen. ¿Dónde no lo podemos hacer? En nuestra EPS. Ahí la pueden hacer. Ustedes pueden pedir este tipo de exámenes. Obviamente, pues va a tener un costo, ¿no? En la EPS, y pues que el médico nos dé la orden y demás. Pero sí sería bueno que ustedes tuvieran este tipo de examen. Listo, vamos a hacer una pausa activa mental. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir el concepto que está ahí. ¿Cuál es cuál? ¿Listo?
Entonces, un segundito. Aquí, acá. Listo. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Bueno, vamos a iniciar. ¿Dónde es? Ahora no me dejo. Vamos a relacionar unas columnas. Aquí, por acá. ¿Dónde estará? Ahí. Bueno, ahí se me dañó el jueguito, les cuento. No sé qué le pasó. Quería traerles hoy esto y no sé qué le pasó. No sé. ¿Se fue? A veces parece. Acá. Listo. Hot Sale en Despegar, hasta 70% off. 2 Y por aquí. 1 en hoteles y cupones de hasta 2.500.000 pesos. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, ojo acá con esto, ¿listo? Ustedes me van a decir qué concepto pertenece a cada columna. Ay, mentiras, ¿esto qué es? Terminología de exámenes. No, esta no es. Este no es. Es este. Esa pausa activa estuvo aquí chévere para que. No, ahí no es. Ahí sí es. Exámenes médicos. Este sí es. Listo. Entonces vamos a, vamos a identificar en los exámenes que ya vimos, vamos a identificarlos acá. ¿Listo? A ver, comenzar. Listo. Bueno, entonces, son aquellas que que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación. Entonces, ¿cuál de estos exámenes es esta definición? Díganme ustedes. Aquí yo los leo, si quieren pueden levantar la manito o pueden escribirme aquí en los mensajes de esta llamada. ¿Cuál será esta definición? Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador antes de su contratación. Entonces, ¿cuál será? Examen médico ocupacional, periódico, preingreso, egreso. Angélica nos dice ingreso, ingreso. ¿Listo? Muy bien. Ay, acá. Listo. Se realizan con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador ocasionadas por la labor o exposición a factores de riesgo presentes en los ambientes de trabajo. Entonces, ¿qué será? ¿Cuál será la definición de esta? Monitorear la exposición a los factores de riesgo. Examen posincapacidad, periódica o de egreso. ¿Cuál será de estos tres? ¿Ninguno? ¿Cuál será? Periódico. A ver, vamos a ver, sí, sí. Ahí. Ya. Muy bien, Angélica, muchas gracias. Listo. Se realizan aquellas que se realizan cuando se termina la relación laboral. Más fácil para todos. Entonces, esa es la evaluación médica de egresos, sí, señora. Y pues el último, que es el de posincapacidad, examen que se realiza a los trabajadores que por algún motivo han estado ausentes de su trabajo por un periodo prolongado, se sugiere más de 30 días, a causa de un accidente de trabajo, enfermedad laboral, accidente común u otros problemas relacionados con la salud y debe reintegrarse laboralmente. Entonces, examen posincapacidad. Entonces,
Gracias, Angélica. Has ganado. Listo. Bueno, entonces ya hicimos nuestra pausa activa y repasamos conceptos, ¿no? A ver, por aquí. Listo. Entonces, bueno, nuestra pausa activa ya la hicimos. Prevención. Entonces, todo lo que hacemos en medicina preventiva es prevención. ¿Prevención de qué? De accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Eso sería la medicina preventiva y del trabajo. Y pues finalmente es lo que quiere la seguridad y salud en el trabajo, prevenir este tipo de situaciones, accidente de trabajo o enfermedad laboral. Diferencia entre accidente e incidente. Entonces es muy importante que ustedes tengan muy claros estos conceptos. Uno es accidente de trabajo y uno es incidente. Incidente es el suceso en el que no hay como resultado una lesión. También se puede denominar como casi accidente, situación en la que casi ocurre. Casi me pego, casi me caigo, casi me resbalo, ¿sí? Casi me corto, ¿sí? O me corté, pero fue algo leve, ¿sí? Un incidente, algo que no me produce una lesión como tal. Y accidente de trabajo, entonces, accidente de trabajo, el concepto es un poquito más largo, se los voy a leer para que lo tengamos, mejor dicho, ahí en nuestra cabeza para siempre. Accidente de trabajo. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, resulta y pasa que eso es un accidente de trabajo. Me tuve una lesión, una perturbación psiquiátrica, invalidez o la muerte. De acuerdo con el decreto 1562 de 2012, tenemos que el accidente de trabajo es también el que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Sí? Entonces, mi jefe me envió algo, yo lo hice y me pasó algo en ese momento, es un accidente de trabajo. Durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces, ojo con eso. Cuando el empleador lo suministre, cuando el transporte lo suministre el empleador, ¿sí? Que nosotros le pusimos una ruta a mi colaboradora para que llegara, pasó algo en ese trayecto, sí sería un accidente de trabajo. Durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Me fui a una protesta, me fui a una convención, yo soy del sindicato, yo informé y pues me pasó algo allí, sería accidente de trabajo. Por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, ojo con las comas, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria. Entonces aquí ya incluyeron a las temporales, ¿sí? Que antes digamos que eso no estaba como muy claro, pero aquí nos dijeron, si la persona está en su misión, está jugando un partido interempresas en compensar, digamos, por nombrar alguna caja de compensación familiar de Colombia, y está ya, la droguería le dio todo, el uniforme, el tiempo, pagó la inscripción, todo el tema, sería un accidente de trabajo. Cosa diferente cuando nos reunimos con nuestros amigos o compañeros a jugar libremente. Ay, bueno, ahí les estoy dando pistas. No sería un accidente de trabajo. Y acá venimos, bueno, aquí entonces eso sería accidente de trabajo, ¿sí? Cuando el empleado organiza todo, ¿sí? El representante legal de la droguería organizó todo y allí pasó algo, sí sería accidente de trabajo. Cuando no está organizado por la empresa y no está patrocinado por la empresa, no sería accidente de trabajo. Listo.
Enfermedad laboral. Entonces resulta y pasa que una cosa es accidente de trabajo y otra enfermedad laboral. Es muy importante que ustedes tengan claro el proceso de enfermedad laboral, ¿sí? Porque, ay, es que me duele la cabeza y es por el trabajo, mándeme la ARL. No, eso no es así de fácil. O no es así el proceso, mejor. Entonces, ¿cuál es el proceso? Uno, la EPS. La EPS es la primerita que me define si es o no es por causa del trabajo lo que yo tengo. La EPS me manda a medicina laboral de mi EPS, ¿sí? De la EPS misma. Entre ellos se mandan entre diferentes áreas, así como del médico general al ortopedista, un ejemplo. Entonces, en este caso, la EPS nos manda a medicina laboral, nos da la orden para la medicina laboral. En medicina laboral analizan el caso, envían el comunicado tanto a la ARL como a la empresa, decir, tenemos un presunto caso de enfermedad laboral, por favor, recíbamelo. Entonces, la ARL recibe ese concepto, piden, ¿se acuerdan aquí que yo les hablé de unos estudios de puestos de trabajo? Entonces piden nuestros estudios de puesto de trabajo, ¿cierto? Y ahí sí definen si eso no es una enfermedad laboral. ¿Listo? Ahí ya la ARL me dice, sí, es una enfermedad laboral o no, no estoy de acuerdo que no es una enfermedad laboral, de acuerdo pues con lo que haya analizado. Cuando las entidades entran en controversia, la Junta Regional de Calificación da su concepto, da una pérdida de capacidad laboral y pues ya depende, o más bien da su concepto a la EPS o a la ARL. Y dice, sí, esto definitivamente es una enfermedad laboral, señora ARL, atienda al paciente. O por el contrario puede decir, no, no es una enfermedad laboral, viene de origen común, tiene una comorbilidad, entonces devuélvaselo a la EPS, señor EPS, atienda al paciente. Si alguna de las dos no está de acuerdo con el concepto de la Junta Regional de Calificación, se va a una nueva calificación. ¿A dónde? A la Junta Nacional de Calificación. La Junta Nacional nos define si es o no es del trabajo o si es común, pues ya lo define la Junta Nacional de Calificación, nos da un porcentaje de pérdida de capacidad laboral y de acuerdo con ese porcentaje, pues nos dan una indemnización o una pensión. ¿Listo? ¿Cuándo se recibe una pensión? Cuando es el 51% de capacidad laboral. ¿Cuándo se recibe una indemnización? Cuando es menos del 50% de pérdida de capacidad laboral. Enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Eso es enfermedad laboral. Entonces, tiene su proceso, no es que me dolió la mano y ya me fui pídame una cita a la ARL, no, porque pues nosotros tenemos un proceso que seguir, ¿sí? Para poder definir esa enfermedad laboral. Listo. El gobierno nacional nos dice que debemos ser preventivos. ¿Cómo somos preventivos? Primero, con un estándar mínimo. Bueno, con un examen médico ocupacional, que es lo primero que pasa ahí por ese filtro, ¿cierto? Si, por ejemplo, pasa mucho en temas de trabajos de alto riesgo, como por ejemplo alturas. Entonces nos pasa a veces que la personita tiene hipertensión, está subido de peso o tiene problemas de vértigo, pues no podría hacer ese trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros hacemos un primer filtro que es el examen médico ocupacional. Por ejemplo, también cómo prevenimos con la afiliación a Seguridad Social Integral, que es ARL, Fondo de Pensiones, y la EPS. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con eso. Además, tenemos que cumplir unos estándares mínimos, ¿sí? Esos estándares mínimos ya entran, digamos que no menos importante, pero es un filtro que tenemos para la prevención de accidentes y enfermedades laborales
y además permite evitar multas y sanciones. ¿Sí? Estos tres conceptos nos evitan multas y sanciones. ¿Sí? El estándar mínimo nos dice que debemos tener 7 estándares mínimos para el caso de ustedes, ¿no? Que son 7 no más. ¿Que son duritos? Sí. ¿Son temas económicos que debemos tener? Sí. Pero prevenimos multas y sanciones. ¿Cuánto es una multa? Por ejemplo, ¿en cuánto está el salario mínimo hoy? 1.750.905. ¿Cuánto? 1.700.000, ¿qué? 1.790.000, ¿qué? ¿Cuánto es? 750, perdón, 905. ¿Cuánto es lo mínimo? 5 salarios. Ustedes tienen 8.754.000 pesos para pagarle al Estado por cumplir un examen médico ocupacional que me cuesta 90.000 pesos. Ustedes tienen 8 millones en lugar de 500.000 pesos mensuales que le debemos pagar a nuestro trabajador o a nosotros mismos si nosotros somos los que trabajamos allí. En un mes. O sea, ¿cuánto es al año? Un estándar mínimo que ustedes están pagando 88.000 pesos que están pagando en este momento ustedes en el año evita multas de 8 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, por favor, seamos conscientes de ello. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este tema? Listo. ¿Cuál es la actividad de este entrenamiento de hoy? Entonces, la actividad del entrenamiento de hoy es realizarse los exámenes médicos de manera anual. Ese es el primer paso. Esa es la tarea que tenemos hoy. ¿Cuál es la otra tarea? Yo me hice el examen, me pasó con una clienta y dice, no, yo tengo todo, pero yo no lo he subido a mi droguería. Por favor, súbalo. Súbalo porque ahí es donde nosotros hacemos esa verificación. Subir a la plataforma el examen de todos los colaboradores. Si ustedes son 2, no, es que ella me ayuda a medio tiempo. Hágale el examen médico periódico. Hágale el examen médico preocupacional. Por favor, así trabaje medio tiempo. Esa persona, hágale su examen médico ocupacional. Eso es prevención de riesgos. Listo. ¿Cómo vamos a hacer esa tarea? Vamos a ingresar a mi droguería cloud, vamos a ingresar a ejecución, luego de ejecución vamos a ir a exámenes médicos ocupacionales y como tercer paso vamos a ir al símbolo más. En el símbolo más nos da la opción de a qué empleado vamos a subirle el examen médico y cuándo hicimos el examen. ¿Listo? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que hacer todo este tema. ¿Listo? Bueno, resulta y pasa que ese examen médico ocupacional, hubo una personita que el lunes en momentos dijo, no, es que mis exámenes médicos los está haciendo la EPS. No, señoritos, no es la EPS quien me hace el examen médico ocupacional, porque el examen que hace la EPS es algo general. El examen médico ocupacional debe ser realizado por un médico con licencia y seguridad y salud en el trabajo. Si me lo hago en un centro médico, ese centro médico debe tener licencia, seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y para ustedes traemos un convenio. ¿Cuál es el convenio? Vamos a tener un cubrimiento a nivel nacional. El droxista no debe hacer desplazamientos a centros médicos. Puede hacer el examen médico en la droguería o en la comodidad de su casa. Y tenemos horarios flexibles, ¿sí? Tenemos horarios, si ustedes me dicen que tienen tiempo a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana le programamos su examen médico ocupacional. ¿Cómo lo vamos a hacer?
solo con un canal de comunicación. Se comunican con nosotros, nosotros hacemos todo el trámite de la solicitud de cita, hacemos el pago y demás, y ustedes solamente se quedan esperando el agendamiento de su cita. Pagos directos, no tenemos crédito, eso tiene que ser inmediato, así ustedes de una vez salen de ese tema. Y es por medio de la telemedicina, ¿sí? Es legal, obviamente, nosotros, Droxy, Apix y Human, no les vamos a ofrecer algo que no esté dentro del marco legal. ¿Cuál es la resolución? La resolución 2654 de 2019 que nos dice que la telemedicina la podemos hacer como componente de la telesalud. Tiene como objetivo facilitar el acceso y mejorar la oportunidad y resolutividad en la prestación de servicios de salud en cualquiera de sus fases: promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Entonces tenemos la opción de tener un médico en la casa prácticamente, ¿sí? En la casa, en nuestro trabajo, un médico ocupacional. Ustedes tienen un beneficio si ustedes son DroxyWow, que son pues, las droguerías DroxyWow, tienen un 48% de descuento. En el convenio con Droxy tienen, que ustedes están acá, ustedes tienen ese convenio en este momento para 2026, tenemos el examen médico a 66.500, sin convenio, pero es Droxy 77.000. Y si es una droguería X, 99.800, ¿sí? Que no tiene convenio ni con Droxy, ni con nosotros, entonces tendría ese valor. Ustedes tienen ese descuento de un 32% de descuento. Si ustedes están interesados, pueden comunicarse con nosotros. El agendamiento se hace a través del 310-236-5931. Acuérdense que es por medio de telemedicina. Les entregamos un certificado de aptitud para la ARL si es el caso. Y son médicos especialistas en SST con su respectiva licencia. Entonces, muy importante que ustedes, si lo van a hacer con nosotros, tengan esa tranquilidad de que nosotros cumplimos con la legislación vigente y pues lo hacemos muy fácil para ustedes, muy asequible también. Si ustedes lo van a hacer, no es que al lado de mi droguería hay un centro médico, ¿para qué les digo yo que lo hagan conmigo? No, aprovechen y háganselo allá con su médico de confianza, con su IPS de confianza. Entonces, ustedes lo pueden hacer. ¿Qué deben asegurarse ustedes? Que ese centro médico tenga licencia en seguridad y salud y que el médico tenga licencia en seguridad y salud, porque no es lo mismo un médico de la EPS o un médico general a un médico con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que los exámenes médicos ocupacionales revisan temas ocupacionales del trabajo. Por ejemplo, si yo tengo una comorbilidad y que no puedo estar de pie 2 horas, pues imagínense para su negocio cómo va a ser esto, ¿sí? Entonces, debemos tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿De la tareita les quedó duda o no? ¿O hago un ejercicio? Les voy a hacer un ejercicio de mi droguería Cloud, ¿listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio de mi droguería Cloud de los exámenes médicos ocupacionales. Un segundito que aquí me pidió actualizarlo. Entonces, vamos a actualizarlo. Listo. Alguien llegó, pero llegó un poquito tarde. Bueno, un segundito. Vamos a entrar por el otro navegador. Mi droguería Cloud. Entonces, mi droguería Cloud tiene la opción de subir mi examen médico ocupacional. Entonces, recuerden, el examen médico ocupacional debe ser una vez al año, debe hacerse con un médico con licencia de seguridad y salud en el trabajo y además, pues, debe darnos ¿qué? Nuestro respectivo certificado. ¿Listo?
Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, no es que yo solamente me hice el examen médico y ya, hay que hacer un seguimiento, hay que hacer todos estos temas. ¿Para qué? Para la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, ya denme un segundito. Esta mañana sí me funcionó, pero volador. A ver, ¿qué pasó? Listo, ya les voy a compartir. Entonces, recuerden que yo tengo un usuario especial, yo puedo ver en cada una de sus droguerías. ¿Alguno me autoriza el ingreso a su droguería? Por favor, me levanta la manito o me da un like o algo. Puede abrir el micrófono también. No, ninguno. Angélica, ¿me autorizas el ingreso a tu droguería? Es solo para el ejercicio. Smiler o Rodrigo. Mm, a ver. Prueba, creo que es Claudia, no me acuerdo si es Clau. Listo. Entonces resulta y pasa que vamos a ir al SG, SST, vamos a ir a ejecución. No, no me está dejando revisar. Bueno, vamos aquí a guardar. Listo. Entonces, simplemente vamos a ejecución, vamos a ir a exámenes médicos ocupacionales, vamos a ir luego al más, aquí vamos a seleccionar el empleado, aquí vamos a decir que se lo hizo ayer, examinamos, buscamos donde tengamos nuestro archivo y vamos a dar guardar. Aquí si bien se dan cuenta, me dice el archivo es requerido. Entonces aquí tienen que ustedes guardar su examen médico ocupacional. Entonces voy a hacerlo nuevamente. Vamos a ir a ejecución, exámenes médicos ocupacionales. Vamos a ingresar uno nuevo. Simplemente vamos a dar más. El empleado, cuando se hizo su examen médico ocupacional, buscamos nuestro archivo, ahí ya nos sale la ventanita o en el celular nos da la opción y guardar. Eso es todo lo que tenemos que hacer para nuestro examen médico ocupacional. Entonces, esa es la tarea que ustedes deben hacer. Pues primera, hacerse su examen médico ocupacional, ¿sí? Acá miren, acá igual el sistema me está diciendo que debo subir evidencia del certificado médico ocupacional por IPS o médico ocupacional con licencia en SST, ¿sí? Entonces, es claro que es lo que nos van a pedir y aquí simplemente ustedes lo van a subir, ¿listo? Ahí, pues, por ejemplo, vamos a hacer un filtrico acá. No tiene su examen médico porque pues es un usuario de prueba, ¿sí? Pero entonces ahí en teoría nos tendría que salir todo el tema de el dato de la personita. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Si no, podríamos dar por finalizada la sesión. A todos muchísimas gracias por su atención. No se les olvide diligenciar la asistencia, que ya se las voy a compartir. Y nada, que tengan una excelente semana. Ya viene nuestra, bueno, ya casi se acerca nuestra semana de receso, ¿cierto? Entonces, que espero que este fin de semana tengan un excelente fin de semana. Que estén muy bien. Hasta luego.